Crónicas de espanto. De nuevo, visitando el terruño. Muchas historias que existen en San Juan de los Lagos. Como preámbulo, el sonido que escucharon al principio de esta grabación. El bullicio de las calles en cualquier mediodía de sábado, de turistas y peregrinos que pisan esas piedras llenas de historia. Y también nosotros, por motivos personales, dispuestos a compartir con aquellos que escuchan este podcast las leyendas, los relatos, el misterio que encierra, así como muchas ciudades de nuestro país. Entro y no me permiten estar todo el tiempo que quisiera, pero lo agradezco. Estoy en el edificio de la Casa de la Cultura, fincado en la calle más representativa de la ciudad, con el nombre de una heroína de tiempos de la independencia, Rita Pérez de Moreno. Este edificio cumple las funciones culturales, sociales, recreativas y gubernamentales necesarias para este municipio. Y yo recuerdo cuando niño que mi padre me enviaba desde su local a unas cuadras de aquí a poner telegramas, dado que las oficinas de Telégrafos de México se encontraban en este edificio. Y yo había escuchado narraciones diferentes sobre sucesos trascendentales, y solo de pensarlo se me traba la lengua. No es que me recorra un escalofrío, porque yo no tengo ningún problema con el más allá. Creo que el más allá no tiene tampoco problemas conmigo. Pero se cuentan apariciones, sombras, imágenes, ya sea de un niño rubio que corre por los pasillos de la planta alta. Y ahora que recorro y pondré como evidencia la fotografía de estos pasillos de este edificio con su patio español al centro, en su forma rectangular, ya les contaré el relato completo. Y no viene sobre ese niño que se aparece, sino más bien sobre un integrante del clero mexicano de alta importancia. Hará cosa de unos 150 años. No terminaré el relato dentro de este edificio. Permítanme, no se darán cuenta cuando pause, y solamente contemplaré de momento el homenaje a María Izquierdo, mexicana, sanjuanense, la primera mujer mexicana en hacer una exposición de talla internacional con sus dotes de pintora. Así es, antes que Frida Kahlo, alumna de Diego Rivera. Y de hecho me encamino por la calle María Izquierdo y busco el mejor espacio para recordarles, o mejor dicho, para contarles de mis recuerdos, la historia del obispo envenenado. Corría el año de 1848. La ciudad de San Juan ya era una romería, sobre todo el 8 de diciembre, fecha de la Inmaculada Concepción. La catedral ya tenía la constitución actual, el tamaño, pero las fechas de romerías y de peregrinaciones sí eran diferentes en cuanto a su afluencia. Y por ahí pasaban ya personajes de la más diferenciada naturaleza y raigambre. Pero había un obispo, el obispo de Durango, que también había sido obispo de Managua, en Nicaragua, español de nacimiento, Lorenzo de Tristán y Esmenota. Y Lorenzo de Tristán
Allá, mientras ejercía las funciones propias de Dios y de los hombres, había recibido el encargo, el nombramiento de ser el nuevo arzobispo ahora de la ciudad de Guadalajara. Y más contento que unas Pascuas, tenemos a don Lorenzo de Tristán rentando y consiguiendo carromatos, caballos, mulas, cargando con todo lo que podía para mover sus enseres de la hermosa ciudad de Durango a la ahora bulliciosa e importantísima ciudad de Guadalajara. Y entonces le comentaba a sus domésticos: tráeme el cuadro, por favor, ese que me regaló el obispo de allá de Monterrey. Mira, acomoda bien las cosas, que no se vayan a caer de esa mula. Van a ser prácticamente semanas de viaje. No se te olvide entregarle ese dinero para pagarle, por favor, por todas las labores de limpieza de aquí, ya que el nuevo obispo decida quién va a ser quien le ayude en esta casa. Ustedes se imaginan todo lo que hay que arreglar antes de un viaje definitivo, sin retorno. Y nos encontramos entonces que el ilustrísimo Lorenzo empieza su camino, recorriendo la parte norte y centro de México. Y de Durango, por nombre de Dios y Vicente Guerrero, recorriendo esos municipios tan bucólicos y característicos, llegó a la señorial Zacatecas. Y en ese momento le comentaron: su ilustrísima obispo, no le podemos todavía decir de otra manera porque no ha tomado sede, no ha tomado posesión. No hay problema. Yo con eso no tengo ningún conflicto ni soberbia. Pero permítanos decirle que no es prudente que sigamos el camino de las cañadas. Aunque es aparentemente más directo, puede ser más complicado y escabroso. Siempre ha habido asaltantes por esos rumbos. Vámonos por Aguascalientes y de paso pasemos por San Juan de los Lagos. Estamos cerca de las fiestas. Nos puede tocar fiesta y romería. Me parece muy bien. Procedan. Pero las circunstancias del destino y del viaje hicieron que de repente se sintiera mal. Y aquí tenemos al obispo Tristán con dolores de estómago, pero también con dolores en las articulaciones. ¡Ay! ¿Qué me está pasando? Consiguió en Aguascalientes la visita de un doctor. Y el doctor le dijo que tenía algún problema intestinal, pero algo más que no alcanzaba a detectar. Mire, su ilustrísima, le dejaré un par de remedios. El primero es un tónico que se tiene que tomar en la mañana y en la noche. Pero vio que tiene una inflamación y se le está poniendo de un color un tanto extraño la parte inferior del abdomen. Entonces, para ese, aquí le voy a dar otro tónico. Pero este es untado. Tiene que ponerse unas friegas con eso. Creo que con esto se va a recuperar y llegará más que listo a la ciudad de Guadalajara. Y aquí tenemos el devenir de lo que era una experiencia de viaje rumbo a un ascenso. Sería una pesadilla y una leyenda. Continuó todo el séquito del obispo Lorenzo de Tristán su camino, pero de Aguascalientes fueron a San Juan de los Lagos. El obispo siguió mal. Dijo: aquí, en esta ciudad, voy a esperar. Y entonces, en el edificio en el que estuve hace unos momentos, en esa ahora Casa de la Cultura, otrora también instalaciones como mesones y demás, llegó el obispo, enfermo todavía. Y justo
Al estar ahí unos cuantos días esperando recuperarse, le llegó el correo. Su Ilustrísima, tenemos un par de cartas. ¿Ah, sí? Mira, qué bueno que no llegaron directo a Durango. No, ya sabían de su viaje y se han mandado. De hecho, por el trayecto y siguiendo pues a su séquito, nos hemos encontrado que aquí en San Juan de los Lagos podrá usted leer estas misivas. La primera carta era del padre Rojitas, conocido y amigo de Lorenzo. La segunda carta era de una religiosa de vida contemplativa, de nombre Raimunda. Y entonces, ya al atardecer, a un lado de la fogata que se había prendido en medio del patio, para entretenimiento y charla de los que acompañaban al obispo, comenzó la lectura de la carta. Y mientras los demás platicaban, tomaban, se refrescaban, puesto que era diciembre, la cara de Lorenzo de Tristán se ensombreció de repente. Empezó a sudar. ¿Su Ilustrísima se encuentra bien? Sí, estoy bien, no se preocupen por mí. La otra carta. Vamos a abrirla. Ustedes charlen, continúen en esto, la noche está agradable. No está tan fría como esperaba. El tono, la palidez no cambió. Sudaba copiosamente. Su mano temblorosa detenía la carta del papel que contenía aparentemente palabras malditas que provocaban tales sensaciones en un hombre de Dios. Terminó de leer la carta y dio una orden. Todos ustedes, abandonen por favor el patio. Vayan a sus habitaciones. Pero, Su Ilustrísima, estamos bien a gusto al calor de la fogata. Nada. Todos a sus habitaciones. Y háblenle por favor a mi primo Pedro. Es el único que me va a acompañar. Le acomodaron la capa, le acomodaron las cobijas y recostado como estaba en un equipal, el obispo Lorenzo esperaba lo peor. Se fueron todos, cerraron las puertas. Llegó su primo Pedro. Primo, ¿necesitas algo? Ya pronto nos vamos a ir, ¿no? Creemos que en 2 o 3 días te vas a recuperar. Esperemos que sí. Pero por favor, quema estas cartas. ¿Estás seguro? ¿Te acaba de llegar la correspondencia? ¿Ya quieres quemarla? Sí, por favor. Eso intrigó al primo Pedro. Que el primo Pedro, siendo de toda la confianza de Su Ilustrísima, se atrevió a preguntarle. Y así, en lo privado, con el tono familiar, con el cual ni se atrevería a dirigirse en público. Lorenzo, ya que las vas a quemar, ¿hay algún problema si las leo antes de destruirlas? No. Y entonces se acerca a la fogata Pedro y con su sombra tapaba la luz del fuego a Lorenzo. Empezó a leer la primera carta. Era la del padre Rojitas. La carta existe y de hecho está incompleta. Ya verán por qué. Y el padre Rojitas le comunicaba que precisamente antes de que Su Ilustrísima lo hubiera nombrado para presidir una misión parroquial allá en el pueblo de Satebo, él se había encaminado a cumplir con esa función cuando en algunas visiones
El Señor le había comunicado que en cuestión de días Lorenzo de Tristán moriría, que ni siquiera tomaría posesión de su arzobispado. Se quedó helado. Así es que era una premonición, una profecía. Fingió que quemaba la carta. Arrancó unos papeles. Eso los quemó de espaldas a su primo y le dijo: listo, Lorenzo. Vamos con la segunda. Pero prométeme una cosa, Pedro. Lo que tú digas, Lorenzo, que aquello que tú lees, que aquello que te enteras, nunca, palabra alguna de tu boca, lo comunicará a otra persona. Te lo prometo, que me entierren en el séptimo círculo del infierno, si es que llego a profanar la palabra que ahora empeño, querido primo. Y la segunda carta era de Sor Raimunda. Sor Raimunda, esta monja contemplativa, que también se decía que tenía visiones, acaso celestiales, pero en este caso escalofriantes. Y la segunda carta, con otras palabras, decía prácticamente lo mismo, que en un éxtasis de oración contemplativa, la verdad le había sido revelada a Sor Raimunda, y Dios le había comunicado que ese obispo, al cual quería tanto, aquel que venía de España para ayudar en México a hacer el bien y la cura de almas a nivel máximo, no llegaría a tomar posesión de la sede de Guadalajara, donde tanto bien pudo haber realizado, sino que moriría antes de llegar. Las cartas coincidían. El remitente, diferente. No había sido posible que se pusieran de acuerdo. Aquello era de lo más extraño. Y Pedro repitió el procedimiento. Arrancó la carta, fingiendo que la doblaba. La parte no escrita fue la que quemó. Guardó la otra parte, prácticamente casi íntegra esta segunda carta. Listo. ¿Cómo te sientes, primo? Mal. Mal, y te imaginas por qué, puesto que ya leíste las cartas. Ah, no hagas caso, querido Lorenzo. Seguramente es una mala jugada. ¿Cuántos de aquellos que dicen que tienen visiones y profetizan no son más que unos locos demenciales? Verás que llegaremos a Guadalajara y que tú tomarás posesión de tu sede. Guadalajara es una ciudad muy importante. Creo que incluso ahorita ya es la segunda ciudad más importante, más que otras sedes episcopales. Nos irá bien, primo. Tranquilízate, tú toma tus medicinas. Ay, ojalá así sea, querido Pedro. Se quedaron solos en medio de la noche. Pedro acompañó a Lorenzo a dormir. Amaneció. Y el día siguiente, con el canto de los gallos y el sonido de las personas que iban a los pozos a llenar sus jícaras de agua, y la lumbre que se encendía en los fogones de las casas vecinas a aquel edificio, mesón y gobierno de la ciudad de San Juan, empezó con los quejidos del obispo Lorenzo. ¡Ay, mi estómago! ¡Ay, mis piernas! Entonces Pedro se empezó a panicar. Quizás la profecía fuera realidad. Inmediatamente le habló al doméstico que habían asignado. Por favor, tráete las medicinas. Tráetelas. Una es, ahí debes de saber cuál es, una para untar y otra para tomar. Pronto, pronto. Y así fue. Pero parece ser que el doméstico
El empleado que había sido asignado no sabía leer. Leyó los frascos como si nada. Vio las instrucciones y no entendió. Había escuchado que uno de los frascos era un tónico que se ingería y que otro, pues, era una sustancia para ponerse friegas en el estómago. Pero ¿cuál era para cuál? Y le daba vergüenza que lo hubieran asignado y no sabiendo leer, no sabía interpretar las instrucciones. Pero pues dijo para sus adentros: Ave María, dame puntería. Y entonces llevó los frascos sin la receta, vertió el jarabe, lo que él creyó que era el jarabe, y se lo dio en cucharadas al obispo. Lo empezó a deglutir y lo pasó. Y luego del otro frasco vertió un poco en un trapo limpio y empezó a tallarle la espalda al obispo, y luego a tallarle el estómago también, a darle sus friegas, pues. Y en la mente de Pedro y en la mente de Lorenzo estaban las palabras, aquellas escritas en las cartas del padre de Rojitas y de Sor Raimunda. Y su muerte sería verdad o sería un delirio. Pero ahora el delirio lo tenía a Lorenzo, que cada vez se quejaba más y se quejaba más. ¿Pero qué has hecho? Nada, señor Pedro. Como usted me dijo, le vertí las medicinas. A ver. Y entonces tomó los frascos, Pedro. ¿Cuál fue la que tú le diste para la boca? Pues el frasco ese redondo. Ah, si serás idiota. Ese era para untar. Rápido, vayan por el doctor o quien pueda ser. Pero era demasiado tarde. Cada vez se quejaba más y más Lorenzo. Ya no podía. Y así, tal como ustedes lo escucharon al inicio del relato, en cuestión de minutos, el obispo Lorenzo murió envenenado. Y murió envenenado por una confusión. ¿Quién iba a decirlo? Murió a los pies de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Pero hay que decir que el cortejo llegó a Guadalajara, puesto que pensaron que lo que correspondía era que su ilustrísima Lorenzo de Tristán fuera sepultado ahí, en la ciudad que sería su sede póstuma, aunque fuera para el recuerdo. Pero hay quien dice que cuando de noche se recorren los pasillos de este edificio de la Casa de la Cultura, encuentran a una imagen episcopal con sus ornamentos sagrados. Pareciera un monje para quien no lo reconoce, pero no. Dicen que es el obispo Lorenzo. Dicen que es el obispo envenenado, que si bien se resignó en parte al sino que le deparaba el Altísimo, también buscó la manera de evitarlo. Por ambición o por deseo de servir a los demás, no importa, porque ahí se acabó su historia. Y esa historia acompaña a las paredes desde el lugar donde yo inicié este relato. Gracias por su atención. El próximo domingo, un relato más de misterio y de leyendas de este México mágico y misterioso. Hasta la próxima.